creed, solo creed, todo es posible, solo creed, y solo creed, y solo creed, todo es posible, solo creed. Bien, mis hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar al Señor para poder ir a la palabra en esta noche. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, nos presentamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reportándonos, Señor, para tu servicio, esperando, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada y nuestras almas sean ayudadas por medio de tu presencia, Señor, y tú riegues con el Espíritu Santo esa semilla de tu palabra que hemos de escuchar en esta noche, Señor. Humildemente, Padre, pedimos tu compañía, tu bendición, tu ayuda y tu guianza. Que tu palabra, Señor, sea confirmada entre tu pueblo y tú nos ayudes a todos y podamos encontrar en ella, Señor, en esa palabra, alimento espiritual a su debido tiempo. Danos el entendimiento, Señor, ayúdanos de tal manera que podamos percibir la porción de tu palabra y recibir el beneficio de ella, Señor Dios, y al final podamos ir meditando a casa como los caminantes de Maús, si acaso nuestro corazón no ardía de gozo mientras tú nos partías el pan de vida, Señor. Padre, si hubiera algún enfermo entre nosotros, de tus hijos, que tu gran poder, Señor, se haga notorio y tú, mientras tu palabra es hablada, sane, Señor, toda enfermedad. Toques el cuerpo del debilitado y le fortalezca, Señor, al afligido le des consuelo, Padre, y tú nos ayudes siempre a tener la claridad de tu palabra. Todas nuestras necesidades las hacemos notorias levantando nuestras manos, Padre, y todo ello lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Bien, ¿lo tenemos? Hechos 2, del 1 al 4, dice el Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Señor, bendiga su palabra. Tome su asiento, por favor. Bien, mis hermanos, vamos a tratar de estudiar un poquito la escritura en esta noche. Vamos a hablar acerca de la evidencia del Espíritu Santo. ¿De qué vamos a hablar? La evidencia del Espíritu Santo. Ahora, la evidencia del Espíritu Santo en una persona, ¿no? En la vida del individuo. Fíjese que esta escritura nos relata la escena
de aquel día de Pentecostés, y nosotros podemos ver allí en esa escritura, de allí en adelante, cómo la primera vez que el Espíritu Santo descendió entre el pueblo del Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que ocurrió? Y dice la escritura que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, fue por causa de que ellos estaban unánimes juntos. Fíjese, había una serie de condiciones que habían sido dadas allí entre el pueblo, en el cual cuando el Espíritu Santo vino, pues ya no había nada que impidiese que ellos pudieran recibirlo. Usted sabe que el hermano Branham dice que obediencia total a la palabra da derecho al Espíritu Santo. Obediencia total a la palabra da derecho a la señal, dice en el mensaje la señal el hermano Branham. ¿Y cuál es la señal? La señal es ese pedacito del boleto chino, de aquella lavandería, ¿verdad? Para poder nosotros obtener el paquete completo. Es decir, es la licencia, usted sin un tiquete, sin un boleto de autobús, de avión, no puede abordar. De la misma manera, usted necesita un tiquete para poder abordar, todos necesitamos un tiquete para poder abordar el vuelo que nos llevará a la gloria en la segunda venida del Señor. Y ese tiquete no es otra cosa que la señal. La señal es el Espíritu Santo. Y vamos a tratar de considerar un poco la escritura en esta noche, porque pues creo que para eso es que el evangelio se predica hoy día, y es por causa de la segunda venida del Señor. Y para poder nosotros, y es la razón de nosotros estar aquí, para poder irnos con el Señor, pues necesitamos el Espíritu Santo, el boleto, el tiquete, la señal. Así que ninguno de nosotros queremos estar equivocados. Tenemos que estar totalmente seguros. Tenemos que estar ciertos de aquello. Así que es importante revisar por la escritura cuál es la evidencia, cuál es la manera de saber, cuál es la forma de estar ciertos si el Espíritu Santo está o no en nosotros. Ahora, no queremos tener simplemente una idea, porque de nada nos sirve una idea. Necesitamos estar verdaderamente ciertos de aquello. Así que cuando uno mira un poco esto, pues bueno, hay diferentes puntos de vista. Algunos pueden enseñar, ¿verdad? Y enseñan que la evidencia del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu. Y entonces ellos se apoyan allá en la escritura de Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5 el Señor nos da una lista de situaciones. Mire usted, Gálatas 5, lo voy a leer allí rápido, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el hermano Branham aún creía, fíjese usted, el profeta creía en sus primeros años de ministerio que la evidencia del Espíritu Santo eran los frutos del Espíritu. Y él creía que estos frutos que acabamos de leer, que una persona con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, tenía el Espíritu Santo. Y infaliblemente debe tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en la vida de una persona produce los frutos. Entonces los frutos, ¿verdad? Y se apoyaba posible en aquel texto de Mateo 7, que por su fruto lo conoceréis. Y entonces el hermano Branham pensaba que los frutos del Espíritu eran la señal, eran la evidencia de que una persona tenía el Espíritu Santo. Pero luego el Espíritu Santo lo corrigió. El hermano Branham se dio cuenta que no eran los frutos, la evidencia. Y aún el hermano Branham llegó a pensar que la evidencia del Espíritu Santo era el amor. Dijo, porque Dios es amor. Y entonces el Señor también lo corrigió, y el hermano Branham tuvo que darse cuenta que no era el amor y que no eran los frutos del Espíritu Santo. Bueno, uno de los frutos es el amor. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Hasta el día de hoy, algunas corrientes religiosas de carácter cristiano piensan y consideran que los frutos del Espíritu son la evidencia del Espíritu Santo. Pero la realidad es que no es así. Esos frutos del Espíritu Santo no son la evidencia de que una persona tenga el Espíritu Santo, porque aún esos frutos pudieran ser imitados, aún esos frutos pudieran estar de una manera natural en cualquier persona, que no necesariamente tiene que ser un creyente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una evidencia, es algo que no puede fallar. Una evidencia es algo que es infalible, algo que no puede tener margen de error. Y mientras una persona pueda tener los frutos del Espíritu Santo y vivir en pecado, entonces, o esos frutos, esas
cualidades que acabamos de nombrar, como de listar, pues una persona entonces no tendría el Espíritu Santo, porque pudiera tener algunas de esas características y aún vivir contrario a la palabra del Señor. Otros pudieran creer y pensar, ¿verdad?, y aún enseñan que la evidencia del Espíritu Santo son los dones del Espíritu, sus manifestaciones sobrenaturales. Aún en este texto que leímos de Hechos 2, dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. Entonces aún algunos cristianos de algunas creencias o algunas religiones cristianas, ¿verdad?, ellos dicen que la evidencia del Espíritu Santo son las demostraciones sobrenaturales. Entonces, si la persona habla en lenguas, algunos dicen que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Otros dicen que es profetizar. Otros dicen que es hacer milagros o tener algún don de sanidad o alguna manifestación de poder entre el pueblo. Y entonces ellos consideran que una persona que tiene alguna de esas características tiene el Espíritu Santo. Y aún se apoyan en el texto de 1 Corintios capítulo 12. Y allá en 1 Corintios capítulo 12 la Escritura dice que dice que los dones del Espíritu, ¿verdad? Y lo hemos estado aún leyendo en estos servicios anteriores. Y hablan de aquellos 9 dones espirituales: sabiduría, fe, ciencia, ¿verdad?, de milagros, sanidades, lenguas, interpretaciones. Y ellos llaman aquello dones del Espíritu, y son dones del Espíritu. Y dicen, vea, una persona que tiene alguna de aquellas, pues esa persona tiene el Espíritu Santo, porque son los dones que el Espíritu Santo da. Pero esa postura, aunque pudiera sonar muy tremenda, tampoco es así, tampoco es verdad. Porque usted puede ver a una persona que sana enfermos, que reprende espíritus. Judas, uno de ellos. Y Judas, bueno, nunca llegó a recibir el Espíritu Santo. Balaam profetizó y otros tantos pudieron profetizar. Aún la Escritura dice, muchos dirán en aquel día, Señor, pero echamos demonio en tu nombre, profetizamos en tu nombre, y el Señor les dirá, apartados de mí, obradores de maldad, de iniquidad, no os conozco. Entonces no puede ser la evidencia, porque cuando una persona tiene la evidencia, está seguro del Espíritu Santo en su vida, o verdaderamente lo tiene, esa persona no se puede perder. El Espíritu Santo es una seguridad eterna. El Espíritu Santo en la vida de una persona le da la garantía de no perderse. Fíjese usted, es un sello, es una señal, es algo evidente. Ahora, hay otros que creen, ¿verdad?, y no estamos diciendo esto por hablar más de los que creen así, simplemente para equilibrarnos nosotros y ubicarnos en dónde, y vamos a ir por la Escritura para ver cuál es esa evidencia. Otros dicen que el testimonio, que traer almas al Señor, y ellos se apoyan allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 8, donde el Señor les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vea, después de recibir el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Entonces ellos piensan que la evidencia del Espíritu Santo es ir a testificar y ganar almas para el Señor. Vea qué cosa tremenda esa. Y cuando usted mira al hermano Branham dice que la evidencia de que una persona ha sido salva, o una señal, perdón, de que una persona ha sido salva, dice, él querrá que otros también lo sean. Él querrá ir y compartir, querrá ir y testificar de lo que Dios ha hecho en su vida y que los demás sean salvos, como dijo el Señor, no queriendo que ninguno perezca. Aún la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y todo aquello. Entonces ellos se apoyan en que testificar y ganar almas para el Señor es la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo. Entonces mire que encontramos tres posturas: los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu o el testificar y ganar almas para el Señor. Y las tres posturas son posturas tremendas y tienen de alguna manera alguna certeza escritural, tienen bastante y se pudieran apoyar mucho en la Escritura. Sin embargo, la evidencia no puede ser algo 90% verdadero, 95% cierto, 99% eficaz. Tiene que ser 100% certero. Entonces la evidencia del Espíritu Santo tiene que ser algo que no falla, algo que no puede ser violado, algo que no puede ser contrario a la Escritura. Entonces, aunque estas tres posturas están relacionadas con el Espíritu Santo, porque hay algo que no podemos negar: una persona con el Espíritu Santo, ¿producirá los frutos del Espíritu? Sí.
Pero fíjese, no es que la evidencia sean los frutos del Espíritu, pero toda persona que tiene el Espíritu Santo o que reciba el Espíritu Santo, ¿producirá los frutos del Espíritu? Sí. Porque la semilla producirá según su naturaleza. Tiene que producir tarde que temprano los frutos del Espíritu. Ahora, los dones del Espíritu y las manifestaciones sobrenaturales. ¿Una persona con el Espíritu Santo tarde que temprano tendrá manifestaciones sobrenaturales? Claro que sí. Dice el hermano Branham allí en Conducta, Orden y Doctrina. Dice, toda persona con el bautismo del Espíritu Santo tarde que temprano hablará en lenguas. Entonces nosotros no podemos negar eso. Las manifestaciones sobrenaturales, orará por enfermos y se sanarán. El Señor le dará alguna inspiración, tendrá profecía, tendrá visiones. ¿Cuántas cosas una persona con el Espíritu Santo el Señor puede hacer? Podrá hacer milagros, hablará en lenguas, interpretará. Porque imagínense, cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo, dice el hermano Branham, usted viene a ser parte del cuerpo de los dones. Entonces usted es parte de un cuerpo en el que se mueven los dones, del cual se desprenden los frutos, en el cual habita lo sobrenatural. Y usted es parte de ese cuerpo, entonces tarde que temprano lo sobrenatural también tomará su lugar en su vida. Pero el hecho de que esté lo sobrenatural no garantiza que tenga el Espíritu Santo. Entonces, no son los factores, es el orden de los factores. En este caso, a contrariedad de la regla aquella matemática, ¿verdad? El orden de los factores aquí sí altera el producto. Entonces, no es que porque se hace milagros o tiene los frutos o testifica y gana almas, bueno, prueba que tiene el Espíritu Santo. No. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, tarde que temprano, ganará almas, tarde que temprano, tendrá manifestaciones sobrenaturales, tarde que temprano, los frutos del Espíritu entrarán en operación. Tiene que ser así. Mire el hermano Branham, y es importante eso, mis hermanos. Nosotros tenemos un mensaje poderoso. ¿Cuántos creen eso? Nosotros tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Pero nosotros también tenemos que entender y comprender que la iglesia del Señor tiene que llegar a ser igualmente poderosa. Nosotros no nos podemos conformar con que tenemos el mensaje y que porque tenemos el mensaje ya lo tenemos todo. No. Porque ese mensaje en la cinta está bien, ese mensaje en el folleto está bien, pero ese mensaje tiene que encarnarse y una vez se encarna, tiene que producir un resultado. Entonces nosotros no nos podemos conformar con eso. La vida de la palabra tiene que producir en nosotros un efecto para lo cual Dios la envió. Eso dice la Escritura aún en el libro de Isaías 55, que la palabra no regresará a Dios vacía, sino que producirá aquello para cual fue enviada. Entonces fíjese que aunque estas posturas tienen escritura, aunque estas posturas tienen parte de verdad, no son 100% seguras. Falta algo de realidad al respecto de ello. Y cuando nosotros hablamos de la evidencia del Espíritu Santo, necesitamos un absoluto. Necesitamos tener una completa seguridad para estar ciertos de si aún en nosotros está o no está. Ahora, el hermano Branham habla y el hermano Branham dice, creo que es el mensaje, guarda Dios su palabra, y el profeta dice que la vida cristiana de un individuo no puede estar basado o basada en una experiencia. En otra parte el hermano Branham dice, usted puede reclamar que tuvo una experiencia con el Señor, dice, pero ¿cómo sabemos que fue con el Señor verdaderamente? Dice, deje que el tiempo pase y el resultado de su experiencia nos dirá si fue una experiencia real o no. ¿Fíjese usted? Entonces nosotros no podemos basar nuestra seguridad eterna en una experiencia, en el calor, en el frío, en el llanto, en el grito, en el sentir, en la visión, en los milagros. No podemos basarnos en eso. En que ganamos un alma. No, en que somos amorosos, bondadosos, pacientes, benignos, bondadosos, mansos, templados. No podemos basar nuestra evidencia del Espíritu Santo en una cosa que no sea 100% absoluta. No podemos basar la evidencia del Espíritu Santo en experiencia alguna. Tampoco podemos basarla en lo que otro diga. Es que el hermano me dijo que yo tenía el Espíritu Santo. No. El hermano puede decir lo que quiera y puede decir verdad, pero usted no puede basar su experiencia. Yo no puedo basar mi experiencia en la idea de nadie.
Entonces, ¿en qué puedo basar yo mi seguridad de la evidencia del Espíritu Santo? Si no la puedo basar en lo que alguien diga, no lo puedo basar en la idea de nadie y no lo puedo basar en una experiencia sobrenatural que yo haya tenido, ¿en qué la tengo que basar? En la palabra. La evidencia del Espíritu Santo solo puede basarse en la palabra. La única forma en que usted y yo, mis queridos hermanos y hermanas, podemos estar ciertos de que tengamos el Espíritu Santo o no, más allá de las experiencias que tienen su lugar, más allá de los frutos que tomarán su lugar, más allá de los dones y manifestaciones sobrenaturales que tomarán su lugar, más allá de eso, nuestra seguridad tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. ¿Me hago entender hasta ahí? Fíjese usted, la palabra del Señor. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dice así el Señor. Vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Dice: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese usted. Entonces, cuando una persona recibe, fíjese lo que recibe la persona. El hermano Branham dice, él predicó, ¿para qué es dado el Espíritu Santo? Al siguiente día predicó, el segundo día predicó para qué es dado el Espíritu Santo. El tercer día predicó cómo recibir el Espíritu Santo. Pero el primer día el profeta dijo, para que usted sepa para qué es y qué va a recibir y cómo recibirlo, primero necesita saber qué es lo que va a recibir. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Y si usted no sabe qué es el Espíritu Santo, menos va a saber para qué es. ¿Cómo recibirlo? Y si usted no sabe qué va a recibir, pues no va a saber qué recibió cuando lo reciba. Dice, lo primero que la persona debe saber es qué es el Espíritu Santo. Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo, yo rogaré al Padre y enviará otro consolador. Y empieza a hablar del Espíritu Santo, de lo que la persona recibe. Entonces, para poder identificar la evidencia del Espíritu Santo, necesitamos saber qué es lo que vamos a recibir. Y así sabremos si su evidencia es real en nosotros o no. Entonces, mire que dice allí el verso 17, dice, el Espíritu de verdad. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué estamos recibiendo? El Espíritu de verdad. ¿Sí me hago entender? Ayúdeme, ¿qué recibimos? No recibimos un espíritu de error, recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Pregunta, ¿qué es verdad? Eso, ¿verdad? Allí usted va a Juan 17, 17, y en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y usted se regresa allí en el mismo Juan 14 y mira el verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra. ¿Dónde está la verdad? En Jesús. ¿Qué recibe la persona cuando recibe el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Entonces, si la verdad está en Jesús, si la verdad es la palabra y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, ¿qué recibe la persona cuando recibe el Espíritu Santo? El Espíritu de la palabra. Fíjese, el Espíritu de la palabra. A ver, ¿qué recibimos? El Espíritu de la palabra. Ahora, ¿qué es el Espíritu? La vida. ¿Se recuerda que el Señor Jesús dijo, la letra mata, mas el Espíritu da la vida? ¿Usted sabe por qué? Bueno, el profeta del Señor nos enseña cuando habla de cuerpo, espíritu y alma. El hermano Branham dice, ¿por qué no debemos comer el animal con su sangre? Y nos lleva la escritura y la Biblia y el profeta nos enseñan que el espíritu está en la sangre, que la vida está en la sangre. El espíritu es la vida. El alma es la naturaleza de la vida. Y la vida es la que está en el cuerpo. Usted está aquí porque tiene vida. Usted está aquí porque tiene un espíritu. Y dentro de su espíritu hay una naturaleza, y esa naturaleza es su alma, buena o mala, conversa o inconversa, no más. Entonces la persona tiene vida porque tiene espíritu.
Entonces, cuando el individuo recibe el Espíritu Santo, está recibiendo la vida del Espíritu Santo. ¿Y qué es la vida del Espíritu Santo? La vida de la palabra, la vida de la verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de Jesús, la vida de Jesús. Mire, todo esto son sinónimos, no se vaya a confundir. Uy, hermano, repítalo porque se me olvidó. No, no se confunda, es lo mismo. Porque recuerda el texto del verso 18. Y recibiréis, dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de Jesús. La vida, que es el Espíritu de la palabra, la vida de la verdad, la vida de Jesús. Entonces es importante nosotros conocer qué es lo que hemos recibido. Entonces ese Espíritu de Jesús, esa vida de la palabra, eso que está en nosotros, mire lo que dice el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese usted qué cosa tremenda. Ese Espíritu en nosotros nos va a recordar todo lo que fue dicho. Pero ¿qué dice? Nos enseñará. Entonces mire el Espíritu Santo lo que produce en la persona. Primero, produce una enseñanza. Y segundo, produce que la persona recuerde la enseñanza. Entonces dijo el Señor allá en Santiago capítulo 1 que no podíamos ser oidores olvidadizos. Entonces, si nosotros escuchamos, no podemos olvidar. El Espíritu Santo en la persona le enseña. Y una vez la palabra es enseñada, la palabra será recordada para ese individuo. El Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Pero quiero llamar su atención a algo antes de ir allá, para que usted ponga allí un paréntesis y tenga pendiente esto, porque más adelante vamos a llegar a eso. Mire el verso 17. El Espíritu de verdad, ya lo dijimos, el cual el mundo no puede recibir. Entonces hay una diferencia, y es que hay una razón allí, o una cosa tremenda en ese texto, y es que no todo el mundo recibe el Espíritu Santo. No todo el mundo puede recibir el Espíritu de verdad. No todo el mundo puede recibir el Espíritu de la palabra. No para todos es el Espíritu de Jesús. No para todos es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice allá. Dice, porque no le ve. Entonces aquí empezamos a mirar qué estorba o qué impide que una persona reciba el Espíritu Santo, o qué facilita que una persona lo reciba. Dice, aquellos que no lo reciben porque no lo ven. Dice, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Vea entonces. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo, conoce el Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo sabe que es el Espíritu de la verdad. Entonces sabrá qué produce cuando lo reciba. Habrá una seguridad. Tiene que haber una certeza. El hermano Branham dice, el diablo puede trampear a una persona que tiene el Espíritu Santo de dos maneras. Dice, una, haciéndole creer que lo recibió cuando no lo ha recibido. Dice, o dos, haciéndole creer que no lo ha recibido cuando ya lo recibió. Veas qué tremendo. Entonces usted no se puede confiar con que yo creo que lo recibí. No, tiene que asegurarse, porque el diablo le puede estar haciendo creer que lo recibió y no lo recibió. O hacerle creer que no lo ha recibido y ya haberlo recibido. En una ocasión hay un folleto allí que se llama Entrevista Privada, creo que es con la hermana Bruce. Y ella era una mujer con mucho complejo, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, una mujer muy acomplejada y allí frustrada y derrotada y pesimista y muchas cosas. Y llegó a una entrevista con el hermano Branham y empezó a decirle, hermano Branham, yo sé que hay algo mal en mí, algo no cuadra en mí. Y el profeta empezó a platicar con ella. Usted sabe, ¿no? Cómo funcionaba en el hermano Branham aquello. Y entonces empezó a hablar con ella, y ella toda nerviosa. Necesito que usted me diga, hermano Branham, yo siento que no he recibido, hay algo mal en mí. Y el hermano Branham empezó a hablar con ella, le dijo, hermana, yo estoy aquí platicando con usted, pero no veo nada malo en usted. Y la hermana insistía. Y el profeta le decía, hermana, si hubiese algo en usted, ya el Señor me lo hubiera mostrado. Usted está bien, usted no tiene ningún problema, usted es una cristiana. No, hermano Branham, algo está mal en mí. Hermano, sentada la hermana frente al profeta, el profeta garantizándole, diciéndole que todo estaba bien en ella, y ella no quería aceptar eso.
ella insistía que había algo mal en ella. ¿Se fija usted tremendo? ¿Cómo el diablo puede trampear a una persona y hacerle pensar que no lo tiene cuando lo tiene? O en ocasiones hacerle creer que lo tiene cuando no lo tiene. Usted sabe, el profeta cuenta la experiencia de aquellos dos hombres. Uno profetizó, uno habló en lenguas y el otro interpretó. Y el hermano Abraham dice, uno era un cristiano genuino. Dice, y el otro era un hipócrita. ¿Ah? Dice, estaba viviendo en adulterio, dice el hermano Abraham. Dice, era un hipócrita. Entonces, y él podía profetizar o interpretar lenguas y aún así estar perdido. Entonces nosotros no podemos garantizarnos de aquello. Pero cuando miramos acá dice, el cual el mundo no puede recibir, el Espíritu de verdad. Entonces aquí empezamos a comprender algo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo está recibiendo la vida de la verdad. Y la verdad está en la palabra. Entonces la persona recibe, cuando recibe el Espíritu Santo, recibe la palabra y recibe la vida de la palabra. Una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona que no recibe la vida de la palabra. Puede llegar a decirle amén a la palabra acá, pero nunca la puede vivir. Entonces la evidencia del Espíritu Santo no es solo creer. No, hermano, la evidencia del Espíritu Santo es decirle amén a la palabra. Eso es parte, eso es una cara de la rebanada. Es poder recibir la palabra. Pero la otra cara de la rebanada es vivir la palabra. Si la persona pudo creer, bueno, eso es una buena seña. Va por buen camino, va en un buen paso. Pero si no la ha podido vivir, entonces no lo tiene. Va en proceso tal vez, ¿verdad? Si persevera y permanece y demás. Entonces fíjese que allí en el verso 26 que leímos, dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará lo que ha sido dicho. Vamos allí a Juan 16. Juan 16, 13. Dice el texto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿se fija usted? Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de Jesús, la vida de la palabra, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Mire, nos va a guiar. Atrás decía que nos va a enseñar, que nos va a recordar. Aquí dice que nos va a guiar porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a traer a la memoria todas las cosas. El Espíritu Santo va a hablar lo que oyere. Pregunta, ¿qué va a hablar? Lo que oiga. Ahora, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a escuchar? Cuando el Espíritu Santo venga, va a hablar. Cuando el Espíritu Santo venga, va a enseñar. Cuando el Espíritu Santo viene, oye. Ahora, si el Espíritu Santo está en usted, si el Espíritu Santo está en mí, ¿qué oímos? ¿Qué hablamos? ¿Qué enseñamos? No es solo que el Espíritu Santo va a venir y me va a hablar. No es solo eso. El texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que aun cuando el Espíritu Santo viene a usted, va a hablar, va a oír, va a enseñar, le va a recordar. Es decir, la vida, el efecto que el Espíritu Santo produce en usted o en mí cuando lo recibimos. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, vuelvo a empezar. ¿Me estoy haciendo entender? Fíjese, el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo. Cuando yo lo reciba, ya miramos qué es lo que es el Espíritu Santo, así pues rápidamente, ¿no? Porque el hermano Branham habló todo un mensaje del Espíritu Santo que es, y dijo, pudiéramos llegar a la orilla de la orilla de la orilla de la orilla de lo que es el Espíritu Santo. Entonces yo no pretendo agotar el tema hoy. Nunca lo agotaríamos. Pero ya miramos básicamente qué es el Espíritu de la palabra. La vida de la palabra en el individuo. Entonces cuando la persona recibe el Espíritu Santo, la vida de la palabra, entonces quiere decir que la palabra se hizo carne. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, lo que recibimos fue la vida de la palabra. Entonces la palabra se hace carne en usted. Y cuando se hace carne en nosotros, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo sabemos que lo tenemos? Entonces el texto que estamos leyendo dice, hablará lo que oyere,
nos enseñará todas las cosas, nos va a recordar todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que habla el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que enseña el Espíritu Santo? ¿Qué nos hace saber el Espíritu Santo? ¿Qué le va a hacer saber a usted el Espíritu Santo, hermano? No, es que si yo recibo el Espíritu Santo voy a saber ¿qué? Algo debe enseñarnos. Algo nos va a hacer saber. Dijo que nos va a hacer saber todas las cosas. Pero pregunta, ¿a qué se refiere con todas las cosas? Fíjese, ¿a qué se refiere con todas las cosas? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Cuántos planetas hay? ¿Cuántos universos hay? ¿A cuántos millones de millas de kilómetros está la luna? No, no se trata de eso. ¿Qué nos va a hacer saber? ¿Quién será el próximo presidente? Tampoco. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a escuchar de Él? Cuando Él nos hable, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Cuando nosotros hablemos, ¿de qué vamos a hablar? Cuando nos enseñe, ¿qué nos va a enseñar? Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? No sé si me hago entender. ¿Qué es lo que va a producir? ¿De qué se trata eso que el Señor está diciendo? Mira una escritura, 1 Corintios capítulo 2. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 9. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 9. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leer ahí despacio. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese usted, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Cosas que oído no oyó. ¿No dijo el Señor que no hablará sino lo que oyere? Ahora, una persona con el Espíritu Santo, ¿de qué habla? De lo que oye. ¿Y qué oye? Si recibió la vida, la palabra, ¿de qué se alimentará? De la palabra. ¿Ve la necesidad, hermano? La importancia, la urgencia que usted y yo tenemos de alimentarnos de la palabra. Porque de la abundancia del corazón, es decir, de lo que usted llene su depósito, es de lo que usted va a hablar. Ahora aquí dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron en corazón de hombre, son las que Dios preparó para nosotros. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué nos va a mostrar? ¿Qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a enseñar? Aquellas cosas que Él tiene preparadas, guardadas, almacenadas de antemano y que nadie más había escuchado. Pregunta, ¿los sellos estaban ocultos? ¿A quién le fueron revelados? ¿Quién realmente capta la revelación de los sellos? ¿Para quién es la simiente de la serpiente? La revelación del nombre del Señor, el bautismo bíblico, casamiento y divorcio. ¿Para quién es? Para sus hijos. No todo el que se sienta en la banca de un tabernáculo entiende lo que el mensaje dice. No todo el que escuche los sellos, no es porque usted se sienta a escuchar las cintas de los sellos todos los días, entonces usted ya sabe lo que es. No es así. Podemos tener el conocimiento, pero la vida de eso es diferente. Obvio que hay que escucharlos, obvio que hay que llenarse de ellos, pero eso no garantiza que una persona tenga el Espíritu Santo. Pero sí, para aquellos que lo tienen, eso el Espíritu Santo le dará esa revelación, ese entendimiento, es lo que van a escuchar y es de lo que se van a llenar. Ahora mire usted, verso 10. Mire, atrás dice que lo que no había subido en corazón de hombre. Mire lo que dice aquí el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo viene eso a nosotros? Por el Espíritu. Espíritu con una mayúscula, ¿no? Está hablando del Espíritu del Señor. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros? Todo lo profundo de Dios. Es decir, que cuando una persona tiene el Espíritu Santo escudriña todo. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo en la persona le va a revelar
le va a dar a conocer lo que nadie vio, lo que nadie escuchó, lo que nunca había subido al corazón de nadie. ¿Y eso qué es? Lo profundo de Dios. No nos podemos conformar con que, sí, yo creo, hermano, y todo superficial. No, nosotros tenemos que avanzar en la profundidad de la palabra. Porque la vida viene sobre la semilla. Y si no hay semilla para vivificar, ¿qué vida le va a dar el Espíritu Santo? ¿A qué le va a dar vida? Si no hay suficiente palabra. Tenemos suficiente de negocios, tenemos suficiente de dificultades, tenemos suficiente de muchas cosas, pero tendremos suficiente de la palabra para que el Espíritu Santo pueda venir y darnos suficiente vida sobre esa palabra. Eso cambiará el patrón de todas las cosas. Entonces lo que el Señor está diciendo acá es que Dios nos revela sus cosas, sus asuntos por el Espíritu Santo, por medio de que el Espíritu Santo todo lo escudriña. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar? Lo profundo de Dios. Hermanos, no es poca cosa tener la revelación de los 7 sellos. Eso es lo profundo de Dios. Poder acceder a casamiento y divorcio. Cuando usted mira el mensaje de casamiento y divorcio, el Señor le dijo al hermano Branham, esto es solo para los creyentes de este mensaje. Eso es lo profundo, hermano, eso es profundo. Porque cuando usted va a la Escritura, no había solución para una persona en adulterio. Casamiento y divorcio es lo profundo de Dios de venir y dar una solución al problema 99.9% de lo que pasa en el mundo, de lo que encontramos en la iglesia, problemas de casamiento y divorcio. Y que si no fuéramos en lo superficial de la Escritura, ninguno tenía de aquellos oportunidad. Pero casamiento y divorcio es que el Espíritu Santo vino y tomó de lo profundo de Dios, lo sacó allá y se lo dio a aquellos para los cuales ha sido dada la vida de la palabra. Lo profundo de Dios, la simiente de la serpiente. Mire, la persona cree que la simiente de la persona la simiente de la serpiente es solamente un acto de adulterio en el huerto. No, no es solo eso. Ese fue el inicio, pero eso no fue todo lo que pasó allí. O sea, eso no es lo que completa el cuadro de la simiente de la serpiente. No, esa es la razón de la simiente de la serpiente, pero no terminó allí. Usted tiene que traerlo por la Escritura y usted lo va a ver hasta el libro de Apocalipsis 12. Tiene que traerlo por la Escritura y usted comprenderá entonces el misterio de la simiente de la serpiente. No estoy diciendo que lo sepa traer y enseñárselo a todo el mundo, no estoy hablando de eso, pero usted dejará de pensar que solamente, sí, un adulterio allá en el huerto, el hermano va a hablar de la simiente de la serpiente, ya sabemos qué fue. No. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, le va a enseñar todas las cosas, le va a recordar, lo va a guiar a toda la verdad, no aparte de la verdad. No hablará sino lo que oyere. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que oímos, qué es lo que hablamos, a dónde estamos siendo guiados. Tenemos que saber qué recordamos, qué sabemos, o no sabemos nada, o nos damos por bien servidos porque nos sentamos en la iglesia de un tabernáculo del mensaje. No es suficiente. O por usar falda larga y cabello largo y hablar bien y venir a la iglesia y cantar y traer nuestra economía como corresponde al Señor. No es suficiente. No es suficiente. Ni dejar de beber y de fumar y de bailar. No es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Porque el Espíritu Santo de una persona, la evidencia es mucho más que eso. Judas no bebía. Judas no fumaba, Judas no era un adúltero, pero Judas fue Judas. Entonces la evidencia del Espíritu Santo en una persona va mucho más allá. Y usted y yo tenemos que estar seguros de tenerlo. Entonces el Espíritu Santo en la vida de una persona lo lleva, aún dice escudriña, lo profundo de Dios, dice el verso 10. Mire lo que dice el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Fíjese. ¿Quién de los hombres puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? O sea, ¿quién lo conoce mejor a usted que usted? A ver, ¿quién lo conoce a usted mejor que su espíritu? Porque su espíritu es su vida, lo que está dentro de usted. ¿Quién conoce mejor lo que está por dentro sino usted mismo? Dice el texto, así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer a Dios?
¿Cómo hacemos para conocer las cosas de Dios si no tenemos al Espíritu de Dios? No podemos conocer a Dios. Por eso allá en el texto de Juan 16 dice, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Por eso le dije que lo pusieran entre paréntesis. ¿Usted recuerda aquel hombre que le dijo, hermano Branham, usted no conoce su Biblia? Y el profeta dice, eso puede ser verdad, pero hay una diferencia entre usted y yo, y es que yo conozco al autor de esa Biblia, dijo el hermano Branham. Eso cambió el panorama por completo. Entonces, cuando estamos mirando aquí la escritura, entonces el Señor dice, mire, así como el Espíritu que está en usted le dice quién es usted, así solamente el Espíritu de Dios le puede decir quién es Dios. Lo que está diciendo ahí el texto, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces el texto de arriba, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no habían subido a corazón de hombre, esas cosas ¿de quién son? De Dios. ¿Cómo las puedo conocer? Solo se conocen las cosas de Dios por medio del Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? La vida de la palabra. No solo el conocimiento de la palabra, porque de conocimiento se puede llenar cualquiera, pero la vida de la palabra. Él nos va a enseñar todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas de Dios, porque aquí dice, nadie conoció las cosas de Dios. Entonces Dios tiene sus cosas. ¿Cuánto les gustan las cosas de Dios? Entonces cuando alguien dice, uy, ahora andan las cosas de Dios, ¿usted qué dice? Amén. Porque Dios tiene sus cosas. Entonces el Espíritu Santo nos traerá las cosas profundas de la palabra. ¿Qué es lo que va a hablar el Espíritu Santo? Las cosas profundas de la palabra. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le va a enseñar a usted? ¿A chismear? ¿A tener raíz de amargura? ¿A pelear el uno con el otro? ¿A aborrecerse? ¿A mirarse mal? Ay, no, el hermano, ay, entonces no voy. La hermana, ay, entonces no la saludo. ¿Sí? No. ¿A engañarnos el uno al otro? No. El Espíritu Santo no produce eso. ¿A tener celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones? No, el Espíritu Santo no produce eso. ¿A tener divisiones? El Espíritu Santo no produce división. No produce malicia. No trae maldad. No, el Espíritu Santo no trae eso. ¿Qué produce el Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce que la persona, el Espíritu Santo le trae a usted las cosas profundas de Dios. Nos va a enseñar todas las cosas. Recuerde, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas profundas de Dios. Nosotros no necesitamos saber cuántos kilómetros hay de aquí abajo hasta el centro de la tierra. No necesitamos saber eso. Él no dijo que nos iba a enseñar eso. Dijo que nos iba a hacer saber, nos iba a dar a conocer, nos iba a revelar las cosas profundas de Dios. Nos va a enseñar, nos va a hacer saber todas las cosas. Nos va a enseñar, nos va a recordar. ¿Qué nos va a recordar? Pues las cosas que nos enseñó y nos dijo. ¿Y qué cosas son? Ayúdeme, ¿qué cosas son? A ver, duro, ¿qué cosas son? Las cosas profundas ¿de quién? De Dios. Entonces usted no andará metido en la vida de nadie. Que si hizo bien, que hizo mal, Dios le ayude. Usted no le quedará tiempo para perder mirando la paja del ojo ajeno. Porque el Señor estará lidiando con usted. No solo porque no le quedará tiempo, no le va a interesar andar metido en la vida de nadie. Porque usted estará lidiando, el Espíritu Santo estará lidiando con usted para revelarle las cosas profundas de Dios. Y dígame, usted en la profundidad se va a poner a preocuparse que hay en la superficie. Ve allí el texto. Entonces el Espíritu Santo nos traerá las cosas profundas de Dios. Pregunta, entonces, ¿qué vamos a hablar? Gracias, Jonathan, el único que vino oculto. ¿Qué vamos a hablar? A ver, ayúdeme, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos va a enseñar? ¿Y de qué vamos a enseñar nosotros? Las cosas profundas de Dios. ¿Qué nos va a recordar? Pero sin miedo, a ver qué pasó. ¿Qué nos va a recordar? Eso, como si hubiera almorzado. ¿Qué nos va a hacer saber? Entonces, ¿dónde debe estar su interés?
Las cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la vida de la palabra. Esa es mi porción. Y los demás miren a ver qué hacen. El que quiere estar pegado en el Facebook allá peleando por los partidos políticos, que le haga. Esas son las cosas profundas de él, pero no son las cosas profundas mías. Entonces el Espíritu Santo producirá eso en la vida de una persona. Nosotros nos podemos quedar mediocres, superficiales en nuestro caminar cristiano. No, el Espíritu Santo no nos va a llevar a eso. Mire allí el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué hemos recibido? El espíritu que proviene de Dios, no el espíritu del mundo. Ahora, ¿para qué es el Espíritu Santo? Allí dice para qué, vea. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, le muestra, le hace saber lo que Dios le concedió, cuál es su porción. ¿Te recuerda? El hermano Branham fue allí a la oficina de aquel gran predicador Oral Roberts, y tremendo edificio que tenía, y una oficina que ocupaba todo un piso de ese edificio, y el hermano Branham dice, pero vea, este hombre salió de mi ministerio y mire todo lo que tiene. Yo tengo una oficinita pequeñita que no es ni lo grande del baño que tiene este hombre. Y él empezó y se acomplejó, ¿verdad?, de mirar la porción que le había sido a ese hombre, y el profeta pues se alegró por el hombre, pero se entristeció por él, y el Espíritu Santo le dijo, esa es la porción de él, yo soy tu porción. Y para el hermano Branham eso fue suficiente. Entonces nuestra porción debe estar en Jehová. Ahora, ¿qué hace la porción cuando viene a nosotros? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo nos lleva al punto de saber qué fue lo que Dios le dio a usted. Y eso nos daría aquí para recordar lo que hemos venido hablando. Dios ordenó el cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, una evidencia del Espíritu Santo en su vida es que usted sabe cuál fue la posición en el cuerpo que Dios le concedió. Porque el Espíritu Santo es para que usted sepa lo que le fue dado por Dios. Entonces usted sabrá cuál es su posición en el cuerpo. Porque para eso es el Espíritu Santo, para que usted sepa dónde está parado, para que usted y yo sepamos quiénes somos, para que usted y yo sepamos qué es lo que Dios nos dio. ¿Se fija usted? Bueno, espero estarme haciendo entender, ¿no? Mire el verso 13. Lo cual, estoy hablando primero de los Corintios 2, ¿no? Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces fíjese que el Espíritu, bueno, antes de eso, mira aquí. El espíritu del hombre sabe las cosas que hay en el hombre. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, el Espíritu Santo trae a exterior, trae a manifestación las cosas de Dios. ¿Sí me hago entender? El Espíritu en el hombre, cuando sabe lo que hay en el hombre, mire, cuando usted sabe lo que usted tiene, entonces usted manifiesta lo que usted tiene. Yo soy bueno para esto, ¡pra! O como el hombre habla, como el hombre se expresa, todo lo que el hombre hace, le muestra a usted lo que el hombre tiene por dentro. ¿Así me hago entender aquí? Le muestra lo que el hombre tiene por dentro. Entonces usted sabe. Cuando una persona sabe qué es lo que tiene, lo pone a funcionar. Cuando una persona no sabe qué es lo que tiene, es insegura, no sabe para dónde coger, mira para un lado, inseguro, y nunca avanza y fracasa toda la vida, porque nunca supo. Inseguridad total. Pero cuando la persona, estoy hablando desde el punto de vista humano, sabe lo que tiene, hermano, lo saca a producir porque sabe, está seguro, va a la fija, porque el Espíritu en él le permitió saber lo que hay en la parte humana. Ahora traigámoslo a lo espiritual. Así como el Espíritu del hombre manifiesta las cosas que están dentro del hombre, de la misma manera el Espíritu de Dios manifiesta exteriormente las cosas de Dios. Entonces, entre la persona más entre en las cosas profundas de Dios, más va a tener para manifestar. Porque entre más se llena de Dios, más tiene para dar. De la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, ¿de qué habla? Se sabe fácil una persona en qué anda cuando usted mira de qué se la pasa hablando.
¿Cuáles son nuestras conversaciones? Cuando nos entramos entre hermanos o entre hermanas, qué cosa, a veces yo he encontrado personas que dicen, uy, no, hermano, sentarse uno a hablar entre hermanas, uy, no, hermano, eso hablan de los demás. Entonces uno sabe qué espíritu tienen esas personas. ¿De qué hablamos cuando nos sentamos a hablar? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Eso muestra en qué ocupa el tiempo la persona. Pero cuando la persona tiene de Dios, va a profundizar, ¿es donde vamos? Va a profundizar en las cosas de Dios. Y si profundiza en las cosas de Dios, el Espíritu de Dios va a manifestar lo que es de Dios. Pero si la persona no profundiza nada de Dios, ahí cree que con venir al culto ya la hizo. No, no tiene nada para dar. ¿Qué va a dar? Nada, si está vacío. Tiene nada para dar. La persona tiene que meterse en las cosas profundas de Dios y el Espíritu Santo traerá a manifestación exterior esas cosas en las que la persona ha profundizado. Entonces ahora sí, en el texto que leímos acá, porque era necesario tener eso claro, dice el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, oído, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando la persona ha recibido mucho de Dios y sabe lo que Dios le concedió, entonces la persona le dará lugar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. No se va a enredar. Acomodará la cosa espiritual a lo espiritual. Entonces dice la Escritura que todas las cosas de Dios, dice, y así también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mire, el Espíritu Santo que enseña palabras. Vuelva a leer. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Entonces está diciendo que las palabras que hablaremos, las palabras que tendremos, las palabras que recordaremos, las palabras que hablaremos será acorde a lo que oímos. Entonces dice, no hablaremos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que fueron enseñadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del Espíritu Santo? Su palabra. Es lo que está diciendo la Escritura allí. No andemos hablando con nuestras propias palabras de sabiduría humana, no. Tenemos que hablar de acuerdo a las palabras que enseña el Espíritu. Debemos tener mucho cuidado con decir lo que el Señor dice. Porque recuerde, el hermano Branham dice, hay tres cosas que nadie puede hacer con la palabra. Uno, malinterpretarla. Dos, dislocarla, es decir, sacarla de su ubicación. Y tres, colocarla mal. Entonces no se puede colocar mal, dislocar o malinterpretar la palabra. Y eso no es solo para el predicador, eso es para todos nosotros. Porque muchas veces muchas personas se pueden esconder detrás de la palabra y pueden tener razón hasta la mitad de la palabra, pero la palabra no es para esconder sus iniquidades o justificar su maldad o su postura. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos porque lo que el Señor está diciendo acá es que todas las cosas de Dios, porque recuerde, el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas de Dios. ¿Cómo nos las enseña? ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo sus cosas? Por medio de su palabra. Entonces siempre el Espíritu Santo estará ligado con su palabra. Y siempre la palabra estará ligada con el Espíritu Santo. Usted no puede desligar una cosa de la otra. Si usted y yo desligamos la palabra de Dios del Espíritu de Dios, la letra nos va a matar. Pero si usted y yo tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, tendremos vida. Entonces la evidencia del Espíritu Santo, cuando la persona recibe la palabra, pero vive la palabra. Eso es diferente. Y al tiempo, por cuanto la vida de la palabra se llenó tanto de la palabra, ¿funcionarán los dones? Claro que sí. Se llenó tanto, anda tan metido en lo profundo de Dios, ¿tendrá los frutos del Espíritu? Claro que sí, ¿no es que es de lo que se llenó? Y el Espíritu Santo lleno exteriorizará lo que está por dentro de su espíritu mismo por medio de la enseñanza de su palabra. Entonces nosotros tenemos que prestar atención. Yo estoy cierto, vea, un creyente de este mensaje tiene
tiene del sentido de que, hombre, pues es un deber. El Señor dijo, tiene que nacer de nuevo. Pues de la misma manera, hermano, deberíamos saber suficiente de Dios, conocer suficiente al Señor, identificar rápido, porque dice la Escritura que acomodará lo espiritual a lo espiritual. Tendrá suficiente discernimiento del Espíritu. No podrá ser engañado. Una persona con el Espíritu Santo no puede ser engañada. Entonces todo esto hace que el nivel de la evidencia del Espíritu Santo para nosotros suba. Nos da una seguridad, pero a la vez nos tiene que poner la talanquera suficientemente harta para poder buscar aquello. Porque si no, no es con que usted crea ya recibió el Espíritu Santo. Entonces, como todo el mundo cree, hasta el vecino de la esquina, entonces estamos relajados y todos para el cielo. No es así. Va más allá de eso. No, que la persona crea ya, no, está bien. No siempre o no necesariamente. Entonces, fijemos allí la Escritura. Mire, dice que todas las cosas de Dios son enseñadas por Dios. ¿Qué es lo que entonces nos enseñó? Por medio de las palabras, no de humana sabiduría, sino las enseñadas por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos enseña la palabra. Si el Espíritu Santo nos enseñó la palabra, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a oír? ¿Qué nos va a recordar? La palabra. Por eso el Espíritu Santo, dice el hermano Branham, es aquel soldadito que cuando usted va a hacer algo equivocado le recuerda. ¿Qué le recuerda si no escuchó nada? Tuvo que haber escuchado. Ay, era que yo no sabía. No, cuando usted escucha, usted es responsable y el Espíritu Santo se va a asegurar de recordarlo. Y el Espíritu Santo nos va a recordar aquellas cosas. Entonces nosotros sabremos lo que es. Entonces fíjese usted que el Espíritu Santo en una persona nos recordará todas las cosas. Entonces no serán palabras carnales, sino será una revelación espiritual dada por Dios. Muy bien. Entonces, la evidencia del Espíritu Santo no es una sensación física. La evidencia del Espíritu Santo no es una experiencia sobrenatural. La evidencia del Espíritu Santo no es la idea de alguien. La evidencia del Espíritu Santo es única y exclusivamente una situación espiritual, de carácter espiritual. Obviamente tiene que ser una experiencia, todo aquello. Mire el verso 14. Vamos allí, primero los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sabe usted lo que quiere decir el hombre natural? El hombre animal. El hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Vaya, háblele a una persona cómo vestirse. Vaya, háblele a las mujeres de allá de la esquina cómo se debe vestir. Vaya a una discoteca en Pasto y dígale cómo se debe vestir una mujer. Vaya, reprenda el pecado. Vaya, diga, ¿qué va a hacer? Locura, porque es ¿qué? Hombre animal. Dígale a un perro que no se debe meter en el vómito. Al momento corre, pero después ¿qué hace? Vuelve al vómito. ¿Por qué? Porque es un animal, su naturaleza es animal. El hombre que vive en pecado es animal, es natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién dijo eso? ¿Pero cuándo no? ¿Pero qué eso? Ya va a venir con eso. Usted sí, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo entiende? No lo acepta. Esa es la razón. Es un hombre, un ser natural, animal. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo alguien que no es espiritual puede discernir las cosas del Espíritu espiritualmente? No puede. No puede discernir el hombre natural, carnal, no puede discernir las cosas espirituales de Dios. Verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿cómo puede juzgar todas las cosas del espiritual? ¿Por qué puede juzgar todas las cosas? ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Recuerda usted que dijo allí el Señor en Primera de Pedro capítulo 4? Creo que es Primera de Pedro 4 o Primera de Juan 4, que dice, probad los espíritus si son de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y el espíritu que no confiese que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de no decirle a una persona que no tiene el Espíritu Santo o a otra persona decirle que sí lo tiene. ¿Por qué? Tengo que ser cuidadoso porque qué tal le esté poniendo el ojo al revés. Pero cuando una persona tiene el Espíritu Santo, el hermano Branham encontraba personas aún en la línea de oración y él decía: mi espíritu le da la bienvenida a su espíritu. Dice, y eso es porque usted es una cristiana. ¿Se fija? Un hombre espiritual podía discernir las cosas de Dios espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo en una persona evidencia, en una persona, que la persona discernirá las cosas espiritualmente. Por eso no nos podemos dejar llevar rápidamente por, vea, la calentura de esta, ni mucho menos de esta, porque esta incendia los bosques, ¿no? Esta es capaz de causar una guerra mundial. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cómo las juzga? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu según la palabra. ¿Cuál palabra? La que escuchó. ¿Cuál palabra? La que el Señor le recordará. ¿Cuál palabra? A la que el Señor lo guió. ¿Cuál palabra? Pues la que le dio la vida. ¿Cuál palabra? La que produjo un nuevo nacimiento. ¿Ve que todo está ligado con la palabra? Todo, hermano, todo es la palabra. Por donde usted mira es la palabra. Por eso la palabra es lo fundamental. Eso no puede pasar. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Todo está ligado con la palabra. ¿Cómo va a juzgar si no tiene nada de la palabra? Dígame, usted se sienta un juez en un tribunal, juzgue un asunto y no sabe nada de la ley, ¿qué va a juzgar? Le mete los dedos como un mueco, le mete los dedos a la boca. Pero cuando el juez va a juzgar, él tiene que conocer la ley suficiente para poder aplicar un veredicto, no en base a su emoción. El profeta predicó su primer sermón y la gente lloró y entró el doctor Davis, que era un abogado, y le dijo, no tenían ni una pizca de la ley. Dice que así le pasó en un juzgado cuando defendió su primer caso. Y entonces llegó y allí el juez era un amigo suyo, un profesor, y llegó y lo buscó y le dijo, mira, ¿sabes cuál fue tu problema? Hablaste muy tremendo, hablaste muy bonito, pero no tenías ni una pizca de la ley para defender a tu cliente. Y el hermano Roy Davis le dijo eso al hermano Branham, le dijo, hablaste muy bonito, hiciste llorar a la gente, pero no tenías ni una pizca de la palabra. Nosotros tenemos que asegurarnos de tener suficiente de la palabra para poder juzgar y poder avanzar. Entonces aquí la escritura dice, el apóstol Pablo hablando, dice que quien ha recibido el Espíritu Santo anda en el Espíritu. Porque eso dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Usted sabe que creo que es Romanos capítulo 14 verso 1, que dice así, ¿no? Que las personas que tienen el Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo dijo de esa manera. Por eso una persona con suficiente de la palabra, con la evidencia, es decir, el Espíritu Santo en él, la evidencia del Espíritu Santo en él, es que ese individuo puede aplicar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene la palabra. Y el Espíritu en él, el Espíritu de la palabra, le permitirá discernir lo que es correcto de lo que no es correcto. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces la evidencia del Espíritu Santo no es una evidencia exterior, sino que es una evidencia que viene después de recibir la enseñanza de la palabra. Entonces, hermanos, ¿es importante la enseñanza que recibimos? Totalmente. Sí es importante la enseñanza que recibimos. Se debe vigilar qué clase de enseñanza recibimos. Porque la enseñanza, por medio de una palabra, trae un espíritu. Y la persona recibe el espíritu de acuerdo a la palabra que escuchó. Por eso cuando a usted le vienen a contar un chisme, cierre el oído, porque eso es una palabra y va a recibir un espíritu. Por eso el problema del chisme no está en la lengua. El problema del chisme no está en la lengua. El problema del chisme, ¿dónde está? Porque una vez lo recibe, lo que escuchó, trae un ungimiento y ese ungimiento lo llevará a hablar. El problema no estuvo en la lengua, el problema estuvo en el oído. Escuchamos lo que no debíamos. Entonces, ¿dónde debemos ocupar suficiente nuestro tiempo? En escuchar, en recibir
en alimentarnos de la palabra del Señor. Por eso dijo el Señor allá, que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque le habéis visto. Entonces hemos recibido. ¿Cómo lo vimos a Él? En su palabra. ¿Cómo supimos que era Él? Porque Él nos reveló todas las cosas. ¿Cómo nos las reveló? Porque nosotros nos metimos en sus cosas profundas. Y entre más profundicemos en Dios, más recibiremos de Él. Bueno, no alcanzo a desarrollar todo el tema. Llevamos 1 hora. Me propuse hablar 1 hora. Me quedó la mitad de lo que tenía aquí apuntado. Pero creo que hasta ahí es suficiente para hoy. Probablemente el otro viernes o miramos el miércoles, algún día miramos la segunda parte. Y si no, hasta ahí es suficiente. La evidencia del Espíritu Santo. No una experiencia. No una manifestación sobrenatural. No el tener la carga por ganar almas. Eso no garantiza. Es cuánto tenemos de la palabra y de la vida de Dios en nosotros lo que nos dará esa evidencia. Y con ello en nosotros, tarde que temprano, produciremos los frutos. Tarde que temprano, los dones entrarán en manifestación. Tarde que temprano, la carga por ganar un alma y el efecto y la acción de ganarla tomarán lugar en nuestra vida. ¿Amamos al Señor? ¿Cuándo deseamos ese Espíritu Santo? ¿Cuántos hoy revisamos nuestra experiencia y dijimos verdaderamente yo necesito más de ello? Verdaderamente tal vez yo pensé que lo tenía, pero me falta. Hermano, tenemos que interesarnos en las cosas de Dios. Yo sí quiero instarlos en esta noche, mis hermanos, para terminar. No se conforme con que ya sabemos el mensaje. No se conforme con venir miércoles, viernes, domingo y que de los que no vienen sino una vez a la semana o a veces cada 15 días. Complicadísimo, no es suficiente. No es solo leer la Biblia, es escudriñarla. No es solo parecer que escuchamos un mensaje, es profundizar, es entrar en las profundidades de Dios. Necesitamos llenarnos lo suficiente de Dios, porque Él prometió que nos recordaría todas las cosas. Pero si no sabemos nada, si no escuchamos, ¿de qué nos va a recordar? Necesitamos tomar tiempo para Dios. ¿Qué es fanatismo? Eso piensa el hombre de allá afuera porque es carnal y todo lo juzgará carnalmente. Cuando usted es juzgado por venir a la iglesia, una persona espiritual no juzga a nadie por ir a la iglesia. Nosotros no somos juzgados de nadie. Cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos juzgar por la palabra todas las cosas. Porque podremos acomodar lo del Espíritu al Espíritu y lo de la carne a la carne. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos dé verdaderamente una seguridad, una certeza, que nos llene de su Espíritu, que ponga en nosotros aquello que verdaderamente produzca ese cambio, que produzca ese efecto en nuestra vida y que nos acerque, porque nosotros no queremos ser como el mundo. El mundo no le puede recibir, el mundo no le ve, el mundo no le conoce. ¿Por qué no le conoce? Porque no conoce su palabra. Pero vosotros le conocéis porque has conocido su palabra y le habéis visto. ¿Por qué? Porque han recibido su Espíritu, porque la revelación de las cosas profundas de Dios ha venido a nosotros. Te puedes escuchar la cinta de los sellos, puedes leer el mensaje de los sellos. Si entendemos muchas cosas, pero quiere verdaderamente saber cuál es la razón y el propósito de esos sellos, entonces tiene que profundizar en esa enseñanza del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Amado Padre y bendito Dios de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos a ti en esta noche, Señor. Padre, con una petición, solo una, Señor, en esta noche. Toda cosa material, física, tú la sabes, tú la conoces y tú dijiste: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás sería añadido. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, una sola petición, Señor, una seguridad de nosotros de que tenemos el Espíritu Santo, Señor. Padre, no queremos tener una idea, no queremos, Señor, simplemente basarnos en una experiencia, en un buen pensamiento, o tal vez tener la duda: ¿será que lo tengo o no lo tengo? Padre, provoca en nosotros esa hambre por tu palabra,
ese deseo, ese anhelo por llenarnos de tu espíritu, por profundizar en tus cosas, Señor, porque entonces allí vendrá el Espíritu Santo. La vida viene donde esté la palabra. La lluvia viene donde esté la semilla. La lluvia puede venir sobre el cemento y no pasó nada, pero cuando la lluvia cayó sobre tierra que tenía semilla, produce un fruto. Padre, que la vida del Espíritu Santo, la lluvia de Dios, caiga sobre nosotros y encuentre palabra suficiente en nosotros para dar vida. Como dijo tu siervo el profeta, Dios solo pudo usar la fuerza de Sansón porque fue todo lo que Sansón rindió a Dios. Padre, pero si nosotros rindiéramos todo lo que somos, todo lo que tenemos a ti, y nos empapáramos y nos profundizáramos suficiente de tu palabra, cuando el Espíritu Santo viniera, entonces tendríamos suficiente poder en nosotros, suficiente de Dios en nosotros. Los frutos del Espíritu tomarían lugar, los dones del Espíritu se manifestarían. Pero ¿por qué no hay obras, no hay poder, no hay manifestación entre el pueblo? Porque no hemos profundizado lo suficiente, porque nos ocupamos en demasiadas cosas y nos hace falta profundizar en Dios. Padre, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de maldad, de juicio, por cuanto no hemos puesto en práctica las obras de Dios. Creer en ti, Señor, y profundizar en tu palabra. Perdóname, Señor. Padre, si hubiera alguien más en esta noche que levanta su mano y dijera: Señor, perdóname porque no me he ocupado lo suficiente de tu negocio, Señor, y por eso no he recibido lo suficiente del Espíritu Santo. Entonces eso nos traería a una media vuelta. Eso haría que demos media vuelta a nuestra condición y digamos: Señor, con razón no se produce lo suficiente de Dios en nosotros, con razón no vemos la respuesta a la oración, con razón no vemos el poder en nosotros, con razón no funcionan los dones, con razón, Padre, aún nuestra vida, nuestro hogar no se apareja como debe ser. Es porque no nos ocupamos lo suficiente de tus cosas, Señor. Perdona entonces nuestra incredulidad, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra torpeza, perdóname a mí, Señor. Padre, y permite que nos podamos ocupar lo suficiente de las cosas de Dios y levantar las manos y pedir revelación y pedir el Espíritu Santo más que cualquier otra cosa. Y entonces, Señor, tú nos recordarás todo, nos enseñarás todas las cosas, nos hablarás, nos guiarás a toda la verdad. Y entonces veremos, Señor, lo que fue prometido accionar plenamente en nosotros. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Recibe la gloria, el honor y la alabanza, Padre, pero que nosotros vayamos a casa con aquel deseo sincero de buscarte, Señor, en tu palabra, de ese espíritu de oración, ese clamor por buscar tu rostro mientras puede ser hallado, sabiendo que el tiempo se acorta, Padre. Bendícenos, ayúdanos en mi oración, Señor, Padre, y dale el bautismo del Espíritu Santo a aquel hermano, a aquella hermana que pida por él, que clame por él y que se dedique a buscarte de día y noche, Señor. Con razón tu siervo el profeta dijo: una consagración total a la palabra le dará derecho al Espíritu Santo. Concede, Señor, que nos consagremos totalmente a ti, nos llenemos de ti, y entonces, Señor, hablaremos de ti, todas tus cosas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegare a oscurecer, puede levantar sus manos, y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo
sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar. ¿No quiere usted descansar en Él en esta noche? Puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Aleluya. Diga usted gracias, Señor. Recuerde, no desfallezca día y noche. Una sola cosa debemos pedir: Señor, dame más del Espíritu Santo. Pero no es solo pedir, hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar en Dios. Hay que profundizar en las cosas de Dios. Hay que meternos en las aguas profundas. ¿Dónde están esas aguas profundas? Tenemos un mensaje. Usted no va a encontrar más profundidad en ninguna parte que en este mensaje. Pero necesitamos empaparnos de esto, interesarnos en esto. Y usted empieza a interesarse en esto, hermano, y usted verá que el panorama de la palabra se empieza a abrir. Dice el hermano Branham, cuando usted lee la escritura y hay algo que se abre dentro de usted, cuando lee el texto y se abre un panorama, dice el hermano Branham, usted está viendo el rostro del Señor. Entonces, hermano, ahí está, usted empieza a leer la escritura, algo se abre, usted se detiene, se abrió algo, usted entendió. Ese es el rostro de Dios, ese es el Espíritu Santo bajando. ¿Por qué? Porque usted empezó a meterse a las aguas. Pero no hay que tener miedo. Nos asustamos y un poquito y suficiente. No, hermano, un poquito no es suficiente. Necesitamos más, como dice aquel canto. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su palabra. Yo quiero más y más de. Yo quiero más. Yo quiero más. Levanten sus manos al Señor. Y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él y más de Él. Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia, de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Recibo más, recibo más y más de Cristo. Diga, recibo más. Recibo más y más de Él.
de su palabra, de su palabra. Recibo más y más de Él. Amado Padre y bondadoso Señor, Padre, que ese canto sea una realidad en nosotros, Señor. Padre, danos más y más de tu Santo Espíritu, Señor. Danos más y más de tu palabra, Padre. Ahora que salimos de este lugar, Señor, que nuestro corazón arda, Señor, en nosotros. Que vayamos meditando, Señor, en lo que hemos escuchado y considerándonos frente al espejo de tu palabra para saber a ciencia cierta nuestra realidad y nuestra posición en ti, nuestra experiencia contigo, dónde estamos, qué nos falta, qué debemos avanzar, Señor, porque no estamos aquí para jugar ni para perder el tiempo, Señor. Así que, Padre, ayúdanos y que nuestro corazón arraigue y reciba el beneficio de tu palabra y esa palabra produzca su efecto en su tiempo, en nuestra oración. Ahora guarda el camino de tu pueblo de regreso a sus hogares, llévales en bien y tráelos, Señor, para el próximo servicio del domingo. Es nuestra oración, porque pedimos esto en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. El Señor Jesucristo les bendiga. Invitados para el servicio del día domingo, el director con nosotros. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Sonido. ¿Le damos amén a la palabra, hermanos? Amén. La palabra es muy hermosa, amén. Mis hermanos, entonemos más aún estoy aquí, amén. Años han pasado ya